Hola, mucho gusto. Mi nombre es Anderson Armando Torres Chacón. En este espacio educativo vamos a hablar sobre el mercado y la magia de la demanda. El objetivo es definir el entorno del mercado y explicar el comportamiento de los compradores. Introducción al mercado. Comenzar definiendo el mercado como el grupo de compradores y vendedores de un bien específico. Explicar que en un mercado competitivo hay tantos participantes que ninguno puede definir e influir por sí solo en su precio. En la ley de la demanda, introducir la demanda como la cantidad de un bien que los compradores estén dispuestos y puedan comprar. Explicar la ley de la demanda. Si el precio sube, la cantidad de demanda disminuye y viceversa, manteniendo todo lo demás constante. En los factores que mueven la demanda, explicar que la curva de demanda se desplaza por variables distintos al precio. Mencionar ejemplos claves son el ingreso, ¿sí? La diferencia entre bienes normales e inferiores, bienes relacionados, sustitutos, uno en lugar de otro, y complementarios se usan juntos. Otro punto es los gustos y las expectativas, ¿sí? Como las preferencias y lo que esperamos del futuro afectan nuestras compras hoy en día. En este espacio quiero colocar como ejemplo el calzado, ¿sí? Como podemos ver en el norte de Santander o a nivel nacional, prácticamente hemos venido avanzando en esas microempresas. En este proceso, el calzado, pues cada quien abarca hasta donde puede. ¿Por qué? Porque prácticamente contamos con diferentes líneas o referencias del calzado. Entre ellas encontramos original, 1.1, AAA, AA, nacional, bueno, en sí. Pero aquí en qué factor de pronto entiende nos abarca esto, la parte del mercado. Aquí prácticamente es todo como circular, porque yo, por ejemplo, según la cantidad de calzado que yo logre realizar, ¿sí? Pues voy a requerir de cierto material. Un decir, la persona que vende la materia prima para el calzado, hablemos de suelas, ¿sí? Lo que requiere como tal. Un decir, si la persona de la empresa realiza 2.000 pares de zapatos mensualmente, ¿sí? Y la persona de la empresa B, perdón, realiza 100 pares mensualmente. ¿Usted a cuál persona como proveedor le va a manejar mejor precio? ¿Ven? Ahí es donde empieza, desde ahí es donde se arranca como esa competitividad, ¿sí? Ahí es donde llega ya como quien dice esto a la prueba de internet. Yo como estoy recibiendo esto mejor precio a la hora de comprar los productos que estoy requiriendo para realizar esto el calzado, pues voy a dar una mejor oferta, ¿sí? A los compradores y a la persona final, que son los consumidores. Entonces son cosas, ¿entienden? Que de un punto de vista pues hay que evaluarlos, pero de todos modos siempre teniendo ese conocimiento crítico. Y si hay personas o microempresarios que tratan como de articular todo eso, ¿sí? Pues como hay una persona, por ejemplo, que puede comprar para 2.000, entonces nosotros como microempresarios, ¿sí? Y trabajamos sobre una sola línea y compramos para asemejarnos a algo así. Entonces se reúnen entre un decir 5, 10 personas que fabrican calzado para que el precio sea más asequible y de esa manera poder competir poder competir en el mercado sobre el tema que estamos hablando. De eso se trata eso, todo es una dinámica circular, pues desde el punto de vista hay que tener el conocimiento para llevar a cabalidad tantas cosas. De verdad agradecer por este espacio y muchas gracias.
Buenas noches, mi nombre es Claro Bayona. Vengo a explicar sobre la parte de la oferta. Es el comportamiento de los vendedores. Curva de oferta, relación entre precio y cantidad ofrecida. Cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio es la cantidad que los vendedores quieren y pueden vender el precio, que desempeña un papel muy importante en ocasiones de los otros factores. Esa relación entre el precio y la cantidad ofrecida se llama ley de oferta. La ley de oferta, con todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta y cuando los precios de un bien disminuyen. La cantidad ofrecida del mismo también disminuye. Tabla de oferta es la gráfica que muestra la relación entre el precio y la cantidad ofrecida de un bien, y esa curva se llama curva de oferta. Tiene pendiente positiva porque todo lo demás constante, a mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida. Oferta del mercado frente a la oferta individual. La oferta del mercado es la suma de todo lo ofrecido por los vendedores, es decir, la suma de las dos ofertas individuales. Ahora seguimos con el desplazamiento de la curva de oferta. La curva se desplaza cuando cambia uno de los dos factores. Si aumenta la cantidad de producción, la curva se desplaza hacia la derecha y se llama incremento de oferta. Si se disminuye la cantidad de producción, se llama disminución de oferta y se desplaza hacia la izquierda. Factores que provocan un desplazamiento de la oferta serían precios de los insumos. Cuando el precio de uno o más insumos se incrementa, producir es menos rentable y se ofrece menos producto. Entonces, la oferta de un bien se relaciona de forma negativa con el precio de los insumos inesperados para producir dicho bien. Oferta y demanda. ¿Cómo se determina el precio y la cantidad de un bien que se vende en un mercado? El equilibrio, situación en la que el precio del mercado ha llegado al nivel del cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad de demanda. Es decir, el punto donde se interceptan la curva de oferta y la curva de demanda del mercado. Cantidad y precio. El precio de la intersección se conoce como precio de equilibrio y la cantidad se llama cantidad de equilibrio. Se conoce también como precio de liquidación del mercado. A este precio todos los mercados están satisfechos. Los compradores han comprado todo lo que querían y los vendedores han vendido todo lo que querían. El precio de equilibrio es el que balancea la cantidad ofrecida con la cantidad de demanda. Cantidad de equilibrio es la cantidad ofrecida y cantidad de demanda al precio del equilibrio. Excelente situación en la cual la cantidad ofrecida es mucho mayor que la cantidad de demanda. Los oferentes no pueden vender todo lo que quieren al precio actual. Se dice que un excedente en una situación de acceso, de oferta, para responder al excedente reducen sus precios a su vez. La caída de los precios incrementa la cantidad de demanda y reduce la cantidad ofrecida. Estos cambios representan movimientos a lo largo. Buenas noches, mi nombre es Melina Arelis Torres. Hoy voy a hablar sobre la elasticidad. La elasticidad es una magnitud. ¿Qué significa? Que es una medida que se puede cuantificar. ¿Pero qué mide? Mide la capacidad de respuesta que tiene la cantidad demandada o la cantidad ofrecida por o ante un cambio en sus determinantes. Uno de los principales determinantes es el precio. Es lo que conocemos como elasticidad, precio de la demanda. Y es lo que nos muestra o mide la capacidad de respuesta tanto de los ofertantes como de los demandantes ante un cambio en el precio. Este se calcula dividiendo la cantidad demandada porcentual en el cambio porcentual del precio, lo que daría el cambio porcentual. Se dice que es elástica si esa cantidad demandada responde significativamente al cambio del precio, y es inelástica cuando la cantidad demandada responde ligeramente a ese cambio de precio. Ahora bien, ¿qué determinantes influyen en la elasticidad precio-demanda? Existen 4. La disponibilidad de sustitutos cercanos, las necesidades frente a los lujos, la definición del mercado y el horizonte de tiempo en que estén las cantidades demandadas. Ahora bien, con respecto a la disponibilidad de sustitutos cercanos,
Al tener productos cercanos que sustituyan al otro, las demandas se vuelven más elásticas debido a que se puede sustituir un producto por otro. En cuanto a la necesidad frente a los lujos, las necesidades son demandas inelásticas y los lujos son demandas elásticas. Y eso no tiene nada que ver con las propiedades del bien o el producto o el servicio que compre, sino más bien con la preferencia del comprador. En cuanto a la definición del mercado, la elasticidad de la demanda en un mercado depende de cómo trazamos los límites del mismo. Entre más definido sea el mercado, se tiende a mostrar demandas más elásticas. Y en cuanto al horizonte de tiempo, los bienes tienden a mostrar demanda más elástica entre más amplio sea el horizonte de tiempo, entre más esa demanda o esa cantidad demandada dure más en el tiempo. Un aspecto importante a considerar en el precio de la demanda son los ingresos totales, que son la cantidad pagada por los compradores y la cantidad recibida por los vendedores de un bien. Esta cantidad es el precio del bien multiplicado por la cantidad vendida de los bienes. La elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta mide qué tanto responde la cantidad ofrecida a los cambios en sus determinantes, en este caso del precio. Se dice que la oferta de un bien es elástica si la cantidad ofrecida responde de forma significativa a su precio, y se dice que es inelástica si la cantidad que se ofrece responde ligeramente a ese cambio del precio. En cuanto a la elasticidad precio de la oferta, esta se calcula, el cambio porcentual que tiene se calcula dividiendo el porcentaje de la cantidad ofrecida entre el cambio porcentual de ese precio. Es importante recalcar que tanto la oferta como la demanda y la elasticidad nos dan herramientas necesarias para poder analizar situaciones a nivel mundial y para entender cómo esos procesos se ven afectados según la oferta y la demanda de los productos. Tal es el caso del petróleo, del uso ilegal de las drogas y la producción de trigo. Cómo afecta, si por lo menos la agricultura innova, cómo afecta eso a los agricultores. Como por ejemplo la OPEP no ha podido sostener el precio del petróleo en un precio alto debido a la oferta y la demanda. Igualmente, como los cultivos ilegales afectan o se traducen en violencia y en malos actos. Muchísimas gracias. Con respecto al ensayo escrito por el señor Leonard Reed en 1958, él expone mediante el cuento de la fabricación del lápiz cómo infinidad de personas participan de su creación, de su producción. Porque pues él dice que no hay una persona reconocida que diga yo inventé el lápiz de cero, yo lo creé, sino que es un trabajo colaborativo con infinidad de personas que ni siquiera se conocen, que no tienen sus mismas de pronto cultura o tradiciones, de pronto ni se quieren, como dice él en el texto, pero ellas tienen sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades para realizar cada actividad que necesita para producirse este lápiz. Él lo reconoce como el término conjot, que es la facilidad o los conocimientos y habilidades que tiene la persona para realizar una actividad específica. Y la suma de todas esas actividades hace que se logre este objetivo, que es el lápiz. Él hace una como un reconocimiento a la importancia que tiene en la economía el trabajo colaborativo, o sea, que todas las personas participen en el procesamiento y producción de cualquier producto, bien o servicio. Además, él dice que prácticamente es una mano invisible porque al no haber una persona que se tome la creación de ese objeto como propio,
todas las manos que participan, que no se reconocen, desde el que la transporta hasta el que lo sella, es la mano invisible. Son todas aquellas personas las que participan. Él hace referencia a esas personas como mano invisible. Además, da la importancia que tiene la propiedad privada. Él dice que gracias a eso, contando parte de la historia, que gracias a la actividad que ejercían todos aquellos que tenían propiedad privada, la economía se modernizó. Entonces es importante no dejarle el poder todo a una persona, que sea centralizado el poder de producción, que necesita que haya interacción entre todos sus actores. Él reconoce dos tipos de pensadores o de personas que difieren en cuanto a la creación. Dice que están los simplistas, que son los que reconocen que la producción debe estar centralizada. Hace referencia a que no se le puede dejar al gobierno toda esa responsabilidad, porque las personas del común pues no van a reconocer esas actividades. Él les pone pues el ejemplo del correo. Y están los sutiles, que reconocen la importancia que tiene cada ser humano en cada actividad que hace en el sistema productivo de la economía.